es una especie de balsa, no sabemos exactamente lo que es. Hemos quitado la zarzamora y ahora creo que vamos a hacer un estanque con una pequeña catarata cayendo de aquí. Eso es lo que estábamos pensando hacer. Ha brotado, con tantas lluvias ha brotado tanto, la primavera está siendo esplendorosa y las amapolas están exultantes, son preciosísimas, tan rojas. Y tenemos esta especie de prado todo florido con una variedad de flor silvestre maravillosa. Desde luego. Con estas vistas no pueden ser más felices estas flores. Y lo curioso es que normalmente, por ejemplo, el año pasado que hubo menos lluvia, no crecían plantas por las piedras. Y sin embargo, este año han empezado a florecer, a salir plantas de todo tipo. Y vamos, estamos muy contentos porque parece que la naturaleza ha vuelto a nacer después de un invierno largo y muy lluvioso, que ha sido bueno, claro. Y las vistas son espectaculares. Las vistas sí, es una paz increíble. Nosotros que venimos de ciudades locas y caóticas, es una maravilla, la verdad. Tener la posibilidad de vivir en un sitio que es como un paraíso, total, es increíble. Muy contentos, la verdad. Mucho trabajo, eso sí, pero bien. ¿Y aquel campo de allí cuál es? Ese campo que es tan verde estaba lleno de zarzamora, lleno de pinchos, y tuvimos que quitarlas todas, que cuesta un montón. Y finalmente se ha quedado como una pradera. Ahora vamos a acercarnos, pero hay dos frutales, un peral y un manzano, que van muy bien y llevan un mes plantados, que estamos muy contentos con ellos. Y ahora vamos a acercarnos y vamos a verlo, Paula. Vamos, ¿de acuerdo? Claro. Bien, hemos llegado a la pequeña pradera, que es donde hemos plantado los dos árboles frutales. Como veréis, está lleno de hierba, es Paula, pero también hay en trozos que está intentando volver a salir la zarzamora, y esto es lo que es más difícil, eliminarla completamente. Bien. Los árboles frutales están metidos en unas cajas de madera que ha hecho Matthew, muchísimo trabajo, para protegerlo de quién, pues que aquí hay cabras montesas, hay ciervos que les llaman corzos, pues son un tipo de ciervo que hay en el sur de Europa. Y nada, y entonces así no se comen los árboles cuando están saliendo. Este tiene flores ya, es manzana Fuji, es monísima la flor, como veréis, bien bonito, empiezan como rosas y luego se convierten en blancas, pero las puntas siempre son rosas. Y Matthew, que es muy organizado, ha puesto aquí la etiqueta del manzano. Y así está clavado ahí en el poste y sabemos exactamente qué es lo que hay en cada sitio, ¿eh? Y luego, Paula, esto es el peral. Qué chulo es, ¿eh? Vamos, desde el principio le ha gustado el sitio. La verdad es que es precioso. Ahí tenemos este y allí tenemos norte, el nordeste más o menos. Pero están contentos, estamos a 1000 metros de altura, pero de momento es verdad, estamos vamos a empezar el mes de mayo, pero llevan un mes también plantados. Y ahí tenemos la etiqueta correspondiente. Así es que ahora vamos a ir hacia otro lado, me imagino. Solo falta pensar un nombre para el bancal. Eso es. Algo de los frutales, pero... Sí, vamos bautizando los diferentes sitios, pero este todavía no lo hemos... Parece una pradera un poco inglesa, pero no sabemos cómo llamarlo todavía. Poco a poco, ya saldrá. Exacto.
Bueno, esta planta es peonia. El nombre técnico es Peonia mascula. Es una planta que no habíamos visto anteriormente. Tiene una flor que dura una semana y además huele. Tiene un olor muy, muy agradable, la verdad. Tiene las hojas muy, muy sanas y es una planta que luego en invierno desaparece, no está la planta y sin embargo en primavera empieza a salir y fijaos la cantidad de peonías que han salido y les ha gustado este sitio. No están en todos los lugares de la finca, pero aquí obviamente les ha gustado. Es preciosa, es un poco como una rosa, ¿no? Una rosa, pero se van enseguida. A mí me recuerda a una amapola, por cómo se abre también, pero claro, totalmente fucsia. El color es impresionante, muy intenso, tan intenso. Tanto la amapola como esta son mis favoritas. Sí, es muy bonita, la verdad. Y aquí están los capullos. Sí, los capullos son preciosos. Son preciosos, todavía no se han abierto, pero si os fijáis es una preciosidad. Y por detrás ya está la zarzamora intentando invadir el terreno, es increíble. Pero aquí hay más, aún más. Han salido muchísimas. Están saliendo muchísimas, muchísimas. Todas tienen que brotar aún todavía. Habrá que volver para ver cómo evoluciona, ¿verdad? Sí. En un par de días yo quiero ver cómo ha evolucionado. Sí, ya lo creo. Este podría ser el trocito de las peonias, ¿no? Habría que llamarlo algo relacionado con las peonias, porque es donde se han concentrado totalmente. Sí. Prefiero que se invada de peonias que de zarzamora. Sí, aquí hay muchísimas peonias. Y esto que veis aquí detrás es una fuente, se llama la fuente del Rabasset. Para nosotros estaba prácticamente vacía y han construido, antiguamente construyeron un muro aquí para proteger el agua para que no se fuera, pero parece ser, según me ha dicho recientemente el antiguo dueño, que aquí venía la gente a por agua porque en realidad es una fuente, hay agua debajo. Y nunca se ha quedado seca, con lo cual tendremos que vaciarla, limpiarla e intentar recuperarla, pero hay que tener muchísimo cuidado con la luna y todavía no nos aclaramos cuándo se pueden hacer las cosas porque puedes eliminar el agua, o sea, queremos limpiar el manantial también y no podemos hasta que no sepamos, creo que es en luna vieja, pero no queremos, tenemos agua, entonces no queremos estropear el tema. Pero es muy interesante porque la descubrimos, fue un descubrimiento que no esperábamos, de repente encontramos aquí algo que se había construido hace muchos años y la verdad es que hace ilusión encontrarse cosas. Cada vez que encontramos un resto de alguna cerámica o de lo que sea, lo vamos guardando porque algunos parecen realmente antiguos y aquí pensamos que seguro la masía es de época medieval, con lo cual aquí había población. De hecho es que la cantidad de terrazas que hay se han hecho generación tras generación, no se puede hacer en una generación sola, pero bueno, es lo que queríamos mostraros, la peonia. Es preciosa, son buenísimas. Justo estamos aquí en esta zona que se llama Media Luna. La han bautizado así porque justo es media luna, de este trozo desde aquí hasta abajo. Y nos llama muchísimo la atención esta flor que la hemos investigado. Tiene un nombre común precioso, tiene dos nombres comunes que nos gustan mucho. Uno es botón de pobre o coronilla de fraile. Y es una flor que crece única y con unos tonos azulados muy bonitos. Con una especie de degradado de blanco a azul amoratado y nos parecía preciosa o sea, es muy silvestre y crece en todas partes. En esta zona está creciendo, sobre todo por la pista de acceso, crece en los bordes del camino y por todas partes. Es una maravilla. Y era depurativa, ¿no? Esta es depurativa. Sí, esta es depurativa y la usaban también, aparte de depurar, ¿qué era la otra cosa? No me acuerdo ahora. Bueno,
principal limpiar, era limpiar. Depurar. Sí, pues... ¿Y qué más? Y aquí detrás, este sitio de San tan chulo, ¿por qué habéis puesto ese banquito ahí? Bueno, ese banco que en invierno lo tenemos más al sol, lo hemos puesto ahí porque es una de las partes más fresquitas de toda la finca. O sea, el día de calor te pones debajo del árbol, de la carrasca, y estás fenomenal. El día de frío lo pones al sol y estás un poco más hacia el fondo y también estás es muy a gusto, muy agradable. El lugar es precioso, bueno, a mí me encanta y por eso es la media luna, porque tiene es como una forma semicircular, las terrazas van bajando en forma semicircular y es muy bonito. Está de maravilla. También hay una planta que crece en las lindes de los caminos, como en las veredas, que es una planta que es tóxica. Nos llama mucho la atención porque es un color verde muy chillón y tiene una forma que parece una flor, pero luego resulta que se llama Euphorbia madrugadora. Y también tiene otro nombre que es la lecheruela, lechera, porque tiene en su savia un látex que resulta que es tóxico. Y hemos pensado que quizá Timoteo, que es el labrador de aquí, es el perro amado nuestro, que quizá el otro día pudo comerse alguna de ellas porque tuvo una reacción muy extraña. Y fíjate, hemos descubierto que precisamente igual este látex tóxico que tiene, que es como una lechita blanca, pues es muy tóxico. Y bueno, pues hay que tener cuidado. Estamos dudando si quitarlas o dejarlas. Sí, porque o ir con cuidado, ¿no? Sí, porque son muy bonitas, son bonitas. Sí. De cerca se ven preciosas, la verdad. Cambian los colores, el tallo es un poco rojizo, y luego este verde, y luego el verde chillón ahí arriba. Es bonito, es una planta bonita, pero bueno, sí, es tóxica. Bien, estamos en un rincón en donde hay diferentes tipos de flores. De momento, la que más llama la atención, porque es la más numerosa aquí, es esta amarilla, que es la aliaga. Las hojas son un poco como espinosas y un poquito como el romero. Pero luego, si os fijáis, tenemos esta pequeñita que todavía no hemos investigado, pero que es preciosa. Es como una pequeña margarita, pero toda amarilla. Está al lado de la coronilla de fraile o botón de pobre, y luego hay unas campanillas que son preciosas, que están aquí y están empezando a salir. Y lo que es curioso es que las flores, todo el año hay flores aquí, van saliendo, unas se van, otras vuelven, pero es una preciosidad, la verdad. Mucho color. En este pequeño trozo, que estaba lleno de piedras, lo que más cuesta es quitar todas las piedras. En el momento que eliminas todas las piedras, han salido todos estos ramilletes de tomillo. Huele, ahora mismo estamos aquí, huele fenomenal, huele a tomillo, fantástico. Y ahí hemos visto que no todos los tomillos tienen la flor del mismo color, ¿no, Paula? Hay diferentes, hemos visto más blancas, algunas hojitas cambian, como un poquito más pequeñitas, y luego investigando pues es verdad que hay diferentes tipos de tomillo. Probablemente este sea el tomillo común, pero estamos en ello, estudiándolo. Y es curioso porque cuando encuentras una herbácea, encuentras tomillo y de repente al lado crece otra, ¿no? Por ejemplo, romero. Estamos llenos de flores, de plantas aromáticas. Porque eso que estás tocando al lado es un romero, ¿no? Y es increíble porque con la lluvia el romero, las hojas son suaves, no el romero que a veces es muy duro. Pero después de esta lluvia hemos observado de tanta agua que es posible tener romero con unas hojas muy suaves y el olor es fantástico. Suave y están como hinchadas porque tienen tanta agua que el romero
de ese agua que ha absorbido está como explotando de gordo que está en las hojas. Están muy gordas. Tenemos que encontrar una buena planta para mostrarlo. Sí, sí. Mirad, justo al lado de donde estábamos grabando hace un momento, hemos encontrado esta planta que es un ejemplo perfecto de cómo está el romero fresco, de esplendoroso, todo hinchado y con blandito y un aroma impresionante. No puede estar más feliz en esa terracita. Está increíble. Sí, está precioso y huele muy bien, muy bien. Huele fenomenal. Y es blando, no pincha cuando lo tocas. Es una maravilla. Y aquí detrás tenemos los restos de anoche. Debió venir un jabalí, porque los jabalíes, bueno, comen las raíces de plantas, pero también buscan trufas. Y debía haber una trufa aquí, porque al lado hay una carrasca trufera, y se han llevado una... Levantan toda la tierra, y es por eso que sabemos por la mañana que están. Aquí delante también hay tierra removida, quiere decir que han buscado comida. Y desde luego les gusta venir de vez en cuando, pero siempre por las noches son noctámbulos. Sí, y lo curioso es que está al lado de la casa. No se cortan un pelo, o sea, vienen, ayer han dejado otro destrozo al lado de la casa. O sea, cualquier día vienen a tomar el desayuno con nosotros. El otro día estábamos caminando por aquí, esta senda, y nos encontramos esta maravilla, que lo primero que se me ocurre es pensar que es un espárrago morado, porque tiene una forma como si fuera un espárrago. Y a Macio le parecía que igual tenía algún poder oculto porque tenía una pinta muy rara. Pero luego ha resultado de Sam que... Luego ha resultado ser una orquídea salvaje, porque estuvimos mirando en internet por si era venenosa y teníamos que ir con cuidado. Pero es una orquídea y es preciosa, entonces tenemos que hacer foto. Cuando florezca haremos una foto y la publicaremos, porque tenemos curiosidad por verla aquí. Vamos a cuidarlas para que se multipliquen. Y a ver cómo brota. Muchas ganas. Pues aquí, por casualidad, hemos encontrado una orquídea que está floreciendo. Es el espárrago que hemos visto antes y ahora está saliendo. Y ahora veáis el tamaño. Este es mi dedo, no son muy grandes, es como un espárrago, del tamaño de un espárrago. Pero mira qué flores, qué colores más bonitos, ¿eh? Es color morado, beige, y el tronco es un rojizo, vino oscuro, no sé, muy bonito. Estamos en un bancal muy pintoresco, muy cerquita de la masía grande y de la masía rehabilitada. Y este peral lo hemos puesto para probar, a ver qué tal se le da en esta zona, donde le da más el sol y también le da bastante viento. Queremos ver cómo resulta para convertir este bancal en un bancal de frutales. Esta es una pera conferencia y yo lo voy a llamar con todo mi cariño José Luis Perales. Este es José Luis. Y a ver qué tal sale. Ahí tenemos un almendro también. Almendrito, a ver cómo estás de bonito. ¿Cómo está, Besa? Está bien, contento. En principio se le ve bien. Esperemos que coja y que vaya todo perfecto. Ahí hay un insecto de algún tipo. Ahí, justo. Que no sé. Eso es un... Ah, no. Eso es una ramita. Una ramita, parecía que hubiera... Sí que tiene algunas comeduras de algún bichito. Sí. Porque hay algún agujerito por ahí. Sí. Entonces no sé. Pero bueno, que parece que está sano, ¿eh? O sea, las hojas están tiesas y eso. Pero sí que tenemos que echarle más agua esta noche. Aquí tenemos el primer árbol frutal,
que plantamos es un almendro y si os fijáis ha sacado ya una almendra en un solo mes. Está contento, las hojas están más sanas que el de abajo y le encanta el sitio. No sé si será porque está próximo a otros almendros muy antiguos que hay ahí a la derecha, pero bueno, que estamos muy contentos porque es nuestra primera almendra plantada por nosotros. Así es que eso es lo que queríamos mostrar.